Hola, te doy la bienvenida a este nuevo encuentro, esta nueva conferencia de interpretación bíblica. Y en esta ocasión lo que queremos hacer es eh, aprender cómo tener una correcta visión, una visión adecuada del pasaje que estamos estudiando. Muchas personas, cuando se acercan al estudio de un pasaje bíblico, a la elaboración de una exégesis de un pasaje bíblico, se preguntan acerca de por qué es necesario elaborar un bosquejo. Un bosquejo no solo de un libro de la Biblia, sino de diferentes porciones. Sobre todo, quienes me han preguntado esto son estudiantes, evidentemente, estudiantes de materias similares a esta. Em, ¿Será que tomarse el trabajo de hacer un bosquejo no es una pérdida de tiempo? Bueno, quiero responderte con una imagen. Em, Cuando viajamos con mi esposa a Chile, por, bueno, ella había viajado de pequeña y yo no había ido nunca. Una de las cosas que hicimos fue en el centro de la ciudad de Chile, escoger una montaña, un monte, una elevación turística a la cual van todas las personas que van a Chile por turismo, por viaje de placer, eh, suben esta pequeña montaña eh, que a medida que uno va subiendo empieza a darle una mirada más completa de la ciudad alrededor, hasta que llega a la parte más alta. Allí nos sacamos fotos y de acuerdo nos habían dicho que teníamos que visitar tal o cual lugar. Desde arriba lo pudimos ver. Pudimos tener de un solo pantallazo, en una visión de 180 grados, donde evidentemente en una visión panorámica pudimos advertir dónde quedaban lugares como la municipalidad, algún par de parques con mucha vegetación y sin muchos edificios alrededor que no sabíamos que estaban y que decidimos ir a visitar. Eh, Pudimos ver la biblioteca, también algunas estructuras deportivas o que evidenciaban que allí se veía deportes. Vimos zonas de barrio, algunos barrios más bonitos, otros barrios más ordenados. Ahora, evidentemente nosotros no estábamos viendo profundamente el Chile o Santiago de Chile que vimos días después, cuando decidimos ir a cada uno de los lugares que advertimos desde las alturas. Cuando nos acercamos a estudiar la Biblia pasa algo similar. Es decir, nos, nos acercamos para darle una mirada panorámica, y un bosquejo de alguna manera representa una mirada panorámica. Em, y podemos lograr identificar el contenido general con el cual nos vamos a encontrar con solo ver el bosquejo que hemos elaborado. Un bosquejo nos da entonces una visión panorámica, y gracias a esta visión panorámica nos podemos dar cuenta de cuál es el tema principal del libro, sin necesidad de sumergirnos en los detalles. El bosquejo nos muestra no solo el tema principal del libro, sino que nos va enseñando, casi presentando, invitándonos a descubrir algunos de los subtemas que son tratados en ese libro y que confirman o apoyan la idea del tema principal. Y por supuesto,
a medida que vamos viendo o elaborando nuestro propio bosquejo, podemos ir descubriendo algunos temas puntuales, algunos temas particulares que probablemente sean de nuestro interés según el texto que hayamos escogido para realizar la exégesis. Esta visión panorámica de todo un libro o de un conjunto de capítulos también aplica o puede ser usado cuando lo que hacemos es estudiar solo un capítulo, inclusive cuando intentamos estudiar un versículo en particular, hacer el bosquejo de los temas, subtemas o temas más particulares, nos llevan a movernos desde una visión macro a una visión micro o específica. Y es así como nos vamos acercando al versículo o a la idea que queremos estudiar. Ya sea una visión panorámica o una visión específica, concreta y particular, poco a poco continuamos con nuestra tarea de entender y tener una idea más clara del contexto que estamos estudiando. Así que para poder ver, para poder tener una correcta visión, una visión más adecuada del libro, lo que tenemos o lo que vamos a hacer introducido por esta conferencia es, en primer lugar, considerar parcialmente los capítulos y los versículos. Digo parcialmente porque ya lo voy a desarrollar, pero cuando lo veamos vamos a descubrir que la división de capítulos y versículos de la Biblia puede ser una ayuda o puede transformarse en un problema. En segundo lugar, vamos a intentar identificar una estructura general. Necesitamos un bosquejo general para situar el contenido de nuestro texto. Y en último lugar vamos a buscar cómo definir ideas secundarias, en tanto estas ideas nos ayuden a centrar o colocar en el centro de nuestra consideración el texto que estamos considerando. Así que, en primer lugar, vamos a considerar el uso de los capítulos y los versículos. Y cuando, como estudiantes de la Biblia, nos acercamos al esfuerzo de hacer un bosquejo, de estructurar un libro, es de gran ayuda los capítulos y los versículos en los cuales se haya dividido un libro. Ahora, nos preguntamos, ¿es realmente una ayuda o la división del texto bíblico en capítulos y versículos se transforma en un problema? La razón es que muchas veces un capítulo no termina, no concluye, no completa un tema determinado y queda inconcluso y es necesario ir al siguiente capítulo para encontrar o bien el desenlace o la resolución. Y a veces eso también ocurre con los versículos. Un versículo aparentemente comienza a desarrollar una idea y pasamos al siguiente versículo con la necesidad o vamos al siguiente versículo en busca de una resolución del tema comenzado. Esto lo podemos ver cuando consultamos diferentes versiones, que algunas versiones mencionan un capítulo, por ejemplo, un versículo, el versículo 2 y 3 juntos para poder desarrollar y concretar y completar una idea. Ahora, es interesante que los textos bíblicos en las lenguas originales, los manuscritos a los cuales hemos tenido acceso, no estaban divididos ni en versículos ni en
capítulos. En los originales no había separación entre palabras y en algunos casos no había vocales, sobre todo en el hebreo. Tampoco habían signos de puntuación. En los originales no había títulos, los títulos de cabecera, esos títulos que a nosotros hoy nos ayudan a encontrar algunos pasajes bíblicos que estamos buscando. Estas divisiones en realidad se incorporaron durante el Renacimiento, cuando se editaron los primeros libros. Se les colocó número de página y allí, para intentar descubrir o encontrar más rápido lo que se buscaba, se le pusieron títulos. Entonces se fueron agrupando las diferentes partes de los editores de ese momento, se agruparon en capítulos, se hicieron índices, porque lo que se intentaba era facilitar la lectura y el encontrar aquello que se buscaba. Sin embargo, ese fue el comienzo, porque en la Edad Media es cuando se hicieron las modificaciones más en firme. Los especialistas judíos que estaban encargados de mantener el texto lo más puro posible, de copiarlos, los masoretas, conservaban o intentaban hacer todo lo que estaba, todos los esfuerzos que estaban en sus manos para poder conservar cada libro de la Biblia lo más exactamente posible. Entonces pensaron en una división de frases cortas, lo suficientemente unidas con un sentido completo. Y esto permitía que cuando el lector leía en voz alta pudiera tener un cierto ritmo. Aparentemente, por lo que se conoce, en el siglo XI, la división de capítulos, lo que acabo de mencionar recién es la división de versículos. En el siglo XI, el consejero de Guillermo el Conquistador, una persona llamada Lanfranc, parece que esbozó la reunión de todas estas frases cortas y las ubicó en capítulos. Por allá por el siglo XIII, Stephen Langton, profesor de la Sorbona, evidentemente en París, él llegó a ser el arzobispo de Canterbury, desarrolló la estructura que establece capítulos más o menos iguales, basados en los trabajos que había recibido del siglo XI, y es lo más similar o lo más lo que antecedió de manera más similar a lo que hoy tenemos en nuestras actuales Biblias impresas. Realmente fue en 1226 que los libreros de París finalmente introducen las divisiones que hoy conocemos en capítulos en el texto bíblico, y allí es, según los estudiosos, es cuando nace lo que se conoce como la Biblia parisina, que aparentemente esta división es la que se hace universal. En 1565, 300 años después, Teodoro de Beza inscribe los números de los versículos en estas frases que habían sido unidas o unificadas por los masoretas. Le pone número a los versículos y lo hace en el interior del texto mismo, del propio texto. La división en capítulos y versículos en realidad tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Como ya lo hemos dicho, la ventaja obvia es que uno puede ubicar fácilmente cualquier texto o cualquier tema. La desventaja, como también ya lo hemos desarrollado, es que uno se encuentra a veces con ideas sin terminar.
y en otras ocasiones lo que se encuentra es con ideas que han sido abordadas en textos previos, y entonces necesita revisar lo anterior y lo posterior para poder completarla. Eh, de modo que para hacer nuestro bosquejo inicial, nuestro bosquejo básico, necesitamos considerar de manera parcial los capítulos y versículos. Y necesitamos complementarla con otras cosas. Como ya hemos dicho, para tener la más adecuada visión, consideramos los capítulos y versículos, pero también intentamos identificar, utilizando esos estudios y los estudios de otros eruditos, la estructura general. Para identificar la estructura general o hacer un bosquejo general, tenemos que darnos cuenta que vamos a encontrar una serie de libros que tiene ya estructura y que los capítulos y versículos nos ayudan, pero hay otros que, a pesar de tener capítulos y versículos, no tiene una estructura y tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Porque a pesar de que está dividido en capítulos, cada capítulo es independiente y entonces uno no puede encontrar una estructura que relacione la secuencia de capítulos. Por ejemplo, el libro de los Salmos son salmos independientes, casi como si fueran cada capítulo un libro independiente. Lo mismo ocurre con el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. También es parte de este grupo de libros que no tiene estructura. El Cantar de los Cantares, por ahí en el Cantar de los Cantares es posible obtener una mirada a vuelo de pájaro que sea bastante consecuente, pero también cada capítulo no tiene una estructura que lo una con los capítulos precedentes y antecedentes. Y curiosamente, las 3 cartas universales de Juan tienen una serie de escritos o recopilaciones que en principio y en un primer acercamiento suave uno no encuentra una relación entre un capítulo y otro capítulo. Por otro lado, los libros que fácilmente se pueden bosquejar son los libros históricos y algunos libros doctrinales que llevan un hilo conductor. Por ejemplo, para mencionar algunos, el libro de Génesis es muy sencillo de bosquejarlo, el libro de Job, el libro de Jonás, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, los libros del apóstol Pablo a los romanos, a los efesios, a Filemón, y por supuesto al final el Apocalipsis es uno de estos libros que tiene una buena estructura para seguir. Lo que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer, ya sabiendo cuando nos acercamos si el libro tiene o no tiene estructura, es identificar al principio una estructura elemental. Por supuesto, cuando hay falta de tiempo, cuando no hay no tenemos el tiempo que quisiéramos con un pasaje, siempre vienen en nuestra ayuda los bosquejos y las divisiones temáticas que otros eruditos han hecho, y por eso siempre hemos mencionado la necesidad de tener acceso a comentarios. Ahora estamos intentando en nuestro trabajo de exégesis, en realidad, encontrarnos nosotros directamente con el texto y utilizar los comentarios y el trabajo de otras personas como un apoyo, no como el elemento fundamental. Así que la recomendación es tomar nuestra libreta de apuntes, tomar la lapicera o el lápiz y comenzar a hacer anotaciones en la medida en que vamos avanzando en la lectura panorámica del texto y en la lectura más específica del texto. Cuando vamos leyendo, solo leyendo,
vamos anotando aquellos aspectos que más nos llaman la atención, aquellas palabras que tienen mucho para decirnos, y lo vamos apuntando, y así, capítulo por capítulo, vamos a ir identificando una serie de temas que pueden ser unidos o unificados entre sí, y de esta manera nos ayudarán a identificar la estructura o el bosquejo elemental que estamos intentando. Todo autor bíblico tenía un propósito en su mente al escribir. Nadie se puso a escribir simplemente porque tenía el papiro por delante y tenía los elementos para escribir. Generalmente, cuando encontraron un problema o cuando encontraron una razón para escribir, la razón puede haber sido motivada por un problema de sus lectores. La persona en cuestión ordenó sus ideas, y una vez que ordenó sus ideas, las hizo en una sucesión que le permitió plasmar por escrito, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que de otra manera podría haberlo dicho en forma de un discurso hablado. Realmente no se pusieron a llenar espacios simplemente. Por eso, si nos acercamos lo más posible a esa idea que era la idea conductora del escritor, la tarea de descubrir la idea relevante y las ideas relacionadas será cada vez más sencillo. Ahora, repito esto, ¿qué es más importante, un bosquejo ajeno o un bosquejo propio? Yo repito, tenemos que hacer el esfuerzo por completar o concretar un bosquejo propio. Los dos caminos para hacerlo, que pueden ser perfectamente combinables, son enfrentarnos directamente con el texto, ir, si hemos escogido algunos versículos, encontrar un bosquejo en esos versículos, y en una primera ocasión tratar de tener un bosquejo general del capítulo en donde el texto se haya inserto, y guardarlo, el trabajo que hemos hecho para futuras consultas. Llegará un momento en que vamos a escoger otro versículo cercano y haremos el mismo trabajo, y en poco tiempo tendremos una serie de bosquejos de los diferentes capítulos de un libro, y entonces procederemos a la tarea de hacer un bosquejo general. Esto simplemente con nuestro encuentro directo con el texto. Ahora, ¿qué pasa si consultamos a los bosquejos que otra persona, haciendo la misma tarea que nosotros, han hecho? Pues lo ideal sería consultar a más de una persona y ver sus diferentes acercamientos. Vamos a descubrir que algunos se encuentran o han llegado a un bosquejo de 3 puntos, otro de 5 puntos y otro de 15 o 20 puntos. Al compararlo vamos a ir descubriendo algunos elementos que se repiten o algunos elementos que engloban a otros. En ambos casos, en realidad, se trata de nuestro propio bosquejo. Por eso sugerimos fuertemente la elaboración de bosquejos propios, ya sea de manera individual o de manera o consultando a otros eruditos. Muy bien, hemos considerado los capítulos y versículos, ya hemos identificado la estructura general. Ahora tenemos que definir las ideas secundarias. Para intentar definir las ideas secundarias partimos evidentemente de las ideas principales. Por lo tanto, lo primero que hacemos es separar las ideas principales con el objetivo de trabajar con cada una, y estas ideas principales son las que nos van a ayudar a definir cuál es el mensaje central. Es importante darle valor a cada una de las ideas principales que hemos descubierto, y
si fuera necesario, cambiar el orden, siguiendo algunos de los esquemas que en un momento voy a mencionar. En algunos casos, varias ideas principales van a tener algunos elementos que son iguales, parecidos o coincidentes, y probablemente podemos inclusive unirlas o juntarlas, y de esta manera nos va a ser mucho más fácil encontrar la idea central. Una vez que ya están definidas las ideas principales y separadas, estos puntos centrales van a ser nuestro esqueleto. Ahora, es interesante un cierto aspecto que uno debe advertir. En la mayoría de los casos vamos a encontrar que algunos capítulos están ligados, o uno o varios capítulos están ligados por esa idea principal que hemos encontrado. Bueno, si estamos estudiando un solo capítulo, intentando el bosquejo de un solo capítulo, vamos a encontrar varios versículos que giran alrededor de esas ideas principales y que sirven de soporte para esas ideas. Esto hay que anotarlo en cuanto uno lo descubre, porque es lo que le va a dar sentido a estas ideas iniciales que hemos determinado que son principales. En segundo lugar, necesitamos hacer preguntas apropiadas para poder definir con precisión si el bosquejo inicial con las ideas principales es fuerte, se mantiene, y de allí podemos ir sacando o derivando las ideas secundarias. Las preguntas son las mismas que hemos hablado en conferencias anteriores. En primer lugar, tenemos que preguntarnos cuál es el mensaje principal que tiene este libro, o este capítulo, o este pasaje. Lo hemos descubierto, o sea, esta es la primera de las preguntas. Lo hemos descubierto en nuestra investigación inicial. ¿Hay coincidencia entre los eruditos o personas que han hecho este trabajo de buscar el mensaje principal? Y en segundo lugar, la segunda pregunta apropiada para poder fortalecer las ideas principales y el desarrollo de las ideas secundarias es: ¿qué capítulos o qué versículos son los que giran alrededor de estos temas o estas ideas principales y que los sostienen? Muy bien, una vez que hemos fortalecido entonces nuestro esqueleto básico, empezamos o podemos, para confirmar lo que hemos hecho, utilizar algunos esquemas orientativos. Estos esquemas son útiles para ayudarnos a definir la manera en que el tema principal se va desarrollando. Podemos escoger cualquiera de ellos. Si estamos estudiando y tenemos mucho tiempo, podemos escoger varios de ellos y ver cómo se relaciona. Son útiles porque nos ayudan a confirmar si nuestro esquema inicial, nuestras ideas principales, están bien fortalecidas, y de allí podemos ir definiendo las secundarias. Estos esquemas, uno, de acuerdo al tiempo que disponga, puede utilizar varios, intentando descubrir si responden a más de un esquema. Esto nos va a ayudar mucho a entender el texto. Uno podría, por ejemplo, usar un esquema cronológico, es decir, viendo el tiempo que transcurre entre uno y otro hecho. En el esquema cronológico vamos viendo la sucesión de temas tal como hubieran aparecido en el momento en que ocurrieron. Pero también es posible que, en vez de seguir un orden cronológico del tiempo, lo que pasó el lunes, el martes, el miércoles, lo que pasó en enero, en febrero o en marzo, decidamos utilizar un esquema de los acontecimientos. Es decir, algunos de estos acontecimientos no empiezan y terminan dando lugar al siguiente acontecimiento. Algunos de los acontecimientos que descubrimos en un pasaje bíblico en realidad
ocurren de manera paralela y hay 2 o 3 eventos simultáneos o de importancia relativa que están ocurriendo a la misma vez. Entonces podemos dividir o ver si se fortalece nuestro bosquejo o esquema a partir de los eventos o acontecimientos que pasan, están pasando, que pasaron, que están pasando o que pasarán. Y el tercero de los esquemas útiles que nos pueden ayudar es un esquema de temas. Es decir, aquí no importa cuándo ocurrió, cuándo se dio tal o cual acontecimiento. Acá lo que importa es que agrupamos diferentes eventos que confirman un tema o que lo complementan, y entonces una vez que terminamos de desarrollarlo pasamos al siguiente. Todo esto nos puede ayudar en la tarea de resumir o de intentar llegar a un bosquejo final con ideas principales e ideas secundarias. Y todo este trabajo, que bien puede ser hecho en una tarde de estudio, nos puede ayudar a descubrir la secuencia de ideas y por supuesto a confirmar el tema principal, los subtemas y los temas más particulares. Muy bien, vamos a poner todo esto en práctica como lo hemos venido haciendo luego de cada conferencia, y ya estamos listos para prepararnos a participar de la próxima conferencia. Gracias por haber estado hasta aquí, que Dios te bendiga.